Su temprana edad no quita que sus aspiraciones ya sean grandes. Muchos sueñan con ser, por ejemplo, profesionales del sector sanitario, desde fisioterapeutas hasta psicólogas. Porque así no le duele a los demás la espalda. A mí de mayor me gustaría ser psicóloga. No faltarán tampoco profesores para las siguientes generaciones. Lo sueñan 2 de cada 10 niñas. Me gusta enseñar a niños pequeños. Ni tampoco quien nos corte el pelo. De mayor quiero ser peluquero y porque siempre me ha gustado peinar. En los estadios de fútbol seguro que se vuelve a corear el nombre de Leo, aunque esta vez será por este aspirante de 3 años que quiere ser ¡centrocampista! Aunque no todos los futuros deportistas de élite serán magos del balón. Gimnasta porque me gusta mucho, no sé, me gusta mucho hacer gimnasia rítmica. Deseos que alguna vez se cumplen. Yo quería estudiar algo con la moda o con el dibujo y así. Y voy a estudiar diseño de moda este año. Aunque otras veces los sueños... Lo típico que soñamos todas de ser modelo, cantante y actriz. Sí, o sea que como Fangoria. Se complican por el camino. Yo quería ser cantante, pero por la voz pues no pude. El 40% de nuestros menores aspira a trabajar desde casa. El tiempo dirá qué acaban siendo, pero es evidente que el futuro de muchas profesiones está asegurado con ellos.